Si te dijera que existe un hombre que, hace 500 años, descubrió los códigos secretos del poder, códigos tan poderosos que hasta hoy políticos, CEOs y líderes mundiales los usan en secreto, ¿me creerías? Ese hombre se llama Nicolás Maquiavelo. Y hoy voy a revelar los 15 trucos más devastadores que él enseñó, trucos que pueden tanto construir imperios como destruir vidas. Estamos en Florencia, siglo XVI, una ciudad-estado que era un verdadero laboratorio de poder, donde familias como los Medici y los Borgia disputaban el control usando cualquier medio necesario. Fue en ese ambiente de conspiración, traición y genialidad política que Maquiavelo observó, analizó y decodificó las leyes invisibles que gobiernan el poder humano. Maquiavelo no era solo un teórico sentado en una torre de marfil. Era diplomático, negociador, alguien que veía el poder siendo ejercido de cerca. Observó a César Borgia conquistar territorios, vio repúblicas caer, fue testigo de cómo líderes ascendían y eran destruidos. Y de todo eso, extrajo principios que permanecen válidos hasta hoy. Pero antes de comenzar, necesito hacer una advertencia. El conocimiento es poder, pero poder sin sabiduría es destrucción. Los trucos que voy a revelar son como fuego. Pueden iluminar tu camino o quemar tu alma. Úsalos con responsabilidad. Truco 1. La máscara doble. Parece una cosa, sé otra. El primer y tal vez más fundamental truco de Maquiavelo es este. Cultiva dos personalidades, una pública y una privada. Maquiavelo observó que los líderes más eficaces mantenían una imagen pública cuidadosamente construida, mientras operaban de forma completamente diferente entre bastidores. No se trata de hipocresía simple, sino de estrategia sofisticada. Mira a César Borgia, el ejemplo favorito de Maquiavelo. En público era encantador, religioso, un protector del pueblo. En privado era calculador, despiadado cuando era necesario, dispuesto a eliminar cualquier amenaza. Esta dualidad no lo hizo falso, lo hizo eficaz. En la era moderna vemos esto constantemente. Piensa en líderes empresariales que parecen humildes y accesibles en entrevistas, pero son conocidos internamente por su rigidez estratégica. O políticos que cultivan una imagen de persona común mientras operan con sofisticación maquiavélica entre bastidores. Pero aquí está la diferencia crucial. Marco Aurelio, el emperador estoico, hacía exactamente lo opuesto. Se esforzaba por ser la misma persona en público y en privado. Para los estoicos, la integridad era más valiosa que la eficacia. La pregunta que queda es: ¿cuándo la máscara doble es estrategia necesaria y cuándo se convierte en corrupción del alma? Truco 2. El miedo calculado. Es mejor ser temido que amado. Esta es probablemente la frase más famosa de Maquiavelo, pero pocos entienden su verdadera sofisticación. Maquiavelo no estaba defendiendo la tiranía brutal, estaba haciendo una observación psicológica profunda. El amor es volátil y basado en expectativas. El miedo es más predecible y controlable. Cuando alguien te ama, espera reciprocidad constante. Falla una vez y el amor puede transformarse en resentimiento. Pero cuando alguien te respeta por temer tus consecuencias, permanece consistentemente cuidadoso en sus acciones. Steve Jobs ejemplificaba esto perfectamente. Era temido por su perfeccionismo implacable, por sus críticas directas, por sus despidos súbitos. Pero ese miedo generaba productos extraordinarios. Las personas sabían que la mediocridad no sería tolerada, entonces se superaban. La técnica es sutil. Demuestra tu poder ocasionalmente, pero sin exceso. Como un león que ruge solo cuando es necesario. El miedo excesivo genera rebelión. El miedo insuficiente genera falta de respeto. Pero cuidado, hay una línea delgada entre ser respetado y ser un tirano.
El miedo debe dirigirse a las consecuencias de acciones malas, no a tu persona. Las personas deben temer decepcionarte, no temerte como persona. Truco 3. La generosidad estratégica. Sé generoso con lo que no es tuyo. Este truco revela la genialidad cínica de Maquiavelo. ¿Por qué usar tus propios recursos para comprar lealtad cuando puedes usar recursos ajenos? En la política vemos esto constantemente. Los políticos hacen promesas generosas usando dinero público. Ganan crédito por la generosidad sin pagar el precio personal. Maquiavelo observó que esto era más eficaz que usar recursos propios. Pero el principio va más allá de la política. En empresas, líderes inteligentes redistribuyen presupuestos, renegocian beneficios, crean programas usando recursos de la organización. Se convierten en la cara de la generosidad sin el costo personal. El timing es crucial aquí. Generosidad en el momento correcto. Cuando alguien está pasando por dificultades, cuando conquistaron algo importante, cuando necesitan motivación, vale más que riqueza constante y esperada. Pero hay una diferencia fundamental con el estoicismo. Marco Aurelio practicaba generosidad genuina, proveniente de sus propias riquezas y posición. Para los estoicos, la generosidad calculada corrompería la virtud de la acción. La cuestión es, ¿podemos usar este truco manteniendo intenciones genuinas de ayudar o inevitablemente nos corrompe? Truco 4. La proximidad peligrosa. Mantén a los amigos cerca, a los enemigos más cerca aún. Este principio, que muchos atribuyen erróneamente a El Padrino, en realidad viene de Maquiavelo y es profundamente estratégico. La lógica es simple. Tus amigos ya los conoces y confías en ellos. Tus enemigos son la amenaza real. Entonces necesitas observarlos de cerca para anticipar sus movimientos. Abraham Lincoln ejemplificó esto magistralmente. Cuando se convirtió en presidente, formó un gabinete con sus principales rivales políticos, personas que habían competido contra él por la nominación presidencial. Sus asesores pensaron que era una locura, pero Lincoln entendía que manteniéndolos cerca podía monitorear sus ambiciones y, más importante, convertir su expertise en beneficio para el país. La técnica funciona así. Transforma enemigos en consultores. Dales posiciones que los mantengan ocupados y observados, pero no poder suficiente para perjudicarte. Se sentirán importantes, tú los mantienes bajo control. Pero hay un riesgo obvio. Proximidad demasiada puede ser fatal. Tu enemigo puede usar el acceso para estudiarte y encontrar vulnerabilidades. Por eso, la proximidad debe ser calculada, cerca lo suficiente para observar, lejos lo suficiente para protegerte. El truco real es hacer que tus enemigos crean que se han convertido en tus aliados, cuando en realidad solo los transformaste en animales de zoológico interesantes de observar. Truco 5. El timing perfecto. La oportunidad tiene cabellos por delante y es calva por detrás. Maquiavelo entendía que el timing lo es todo. Esta metáfora visual y poética nos enseña que la oportunidad puede ser agarrada cuando se acerca, pero una vez que pasa, no hay nada que sostener. Los grandes líderes que Maquiavelo estudió tenían una habilidad casi sobrenatural de reconocer momentos de inestabilidad como oportunidades de cambio. Cuando todos los demás ven caos, ellos ven posibilidad. Piensa en momentos de crisis económica. Mientras la mayoría de las personas se esconde esperando que pase la tormenta, los estrategas maquiavélicos hacen adquisiciones, contratan talentos disponibles, reposicionan sus organizaciones. Entienden que inestabilidad significa que las reglas antiguas no se aplican temporalmente. El truco está en desarrollar sensibilidad para las señales.
Cambios en el liderazgo de organizaciones, crisis sectoriales, transformaciones tecnológicas, cambios sociales. Todos estos son momentos en que las estructuras de poder quedan temporalmente fluidas. Pero aquí está la conexión estoica interesante. Séneca decía, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. El timing maquiavélico es sobre cuándo actuar. La sabiduría estoica es sobre cómo actuar. La combinación es poderosa, reconoce el momento correcto, Maquiavelo, y actúa con integridad y sabiduría, estoicos. Truco 6. La culpa transferida. El príncipe debe tener las manos limpias. Este es uno de los trucos más controversiales de Maquiavelo, pero también uno de los más observados en la práctica del poder. Maquiavelo argumentaba que líderes eficaces necesitan a veces tomar decisiones impopulares o moralmente cuestionables, pero no pueden ser directamente asociados a esas acciones si quieren mantener legitimidad. ¿La solución? Usa intermediarios. Maquiavelo observó que príncipes inteligentes tenían ejecutores, personas que hacían el trabajo sucio mientras el líder mantenía distancia pública. Vemos esto constantemente en el mundo corporativo. Ejecutivos que necesitan hacer despidos masivos contratan consultores externos para reestructuración. Así, la culpa recae sobre los consultores malvados, mientras el CEO mantiene imagen de también estar sufriendo con la situación. Los políticos hacen esto a través de comités, asesores o incluso oponentes. Crean situaciones donde otros toman decisiones impopulares, mientras ellos permanecen tratando de encontrar mejores soluciones. Pero aquí tenemos un dilema ético profundo. Marco Aurelio, como emperador, tomaba decisiones difíciles y asumía responsabilidad personal por ellas. Para él, transferir culpa sería transferir responsabilidad moral, algo impensable para un estoico. La pregunta incómoda es, ¿dónde está la línea entre delegación inteligente y cobardía moral? Truco 7. El cambio de piel. Sé zorro y león según la necesidad. Maquiavelo usó esta metáfora animal para explicar uno de los conceptos más sofisticados sobre liderazgo adaptativo. El zorro representa astucia, diplomacia, seducción, inteligencia social. Consigue lo que quiere a través de encanto, negociación, persuasión sutil. El zorro estudia el terreno, identifica trampas, encuentra caminos alternativos. El león representa fuerza, autoridad, intimidación directa. Consigue lo que quiere a través de poder obvio, presencia dominante, capacidad de destrucción cuando es necesario. El líder maquiavélico no es siempre un zorro ni siempre un león. Cambia según la situación lo exige. En negociaciones delicadas, sé zorro. En momentos que exigen decisión firme y autoridad, sé león. Vemos esto en negociadores hábiles que comienzan conversaciones con encanto y humor, zorro, pero cuando es necesario pueden volverse intransigentes y amenazadores, león. La clave es la transición fluida entre los dos modos. Steve Jobs era maestro en esto. En presentaciones públicas era carismático y seductor, zorro. En reuniones internas cuando proyectos estaban atrasados, se volvía implacable e intimidante, león. Pero hay un arte sutil aquí. El cambio necesita parecer natural, no calculado. Si las personas perciben que estás representando, pierden confianza en ambas personas. Truco 8. La información asimétrica. Quien tiene información tiene poder. Maquiavelo observó que el conocimiento es la verdadera moneda del poder. No solo tener información, sino tener más información que otros sobre ti y sobre ellos. El truco funciona en dos direcciones. Sabe más sobre otros de lo que ellos saben sobre ti. Esto crea ventaja estratégica en cualquier interacción. Las técnicas son sutiles pero poderosas.
Escucha más de lo que hablas. Haz preguntas que revelan más de lo que responden. Observa el lenguaje corporal. Presta atención a detalles que otros ignoran. En la era digital, esto se volvió aún más relevante. Los datos son la nueva información. Y quien controla datos controla narrativas y decisiones. Plataformas como Facebook y Google son maestros en esto. Saben más sobre nosotros de lo que nosotros sabemos sobre ellos. Pero también está el aspecto defensivo. Controla tu propia narrativa. Sé cuidadoso sobre qué información revelas y cuándo. Maquiavelo diría que transparencia total es ingenuidad estratégica. Aquí hay una aplicación práctica. En reuniones importantes, llega sabiendo más sobre los otros participantes de lo que ellos saben sobre ti. Investiga antecedentes, motivaciones, presiones que enfrentan. Esto te da ventaja para encontrar puntos de persuasión o identificar potenciales traiciones. La información no es poder por sí sola. Información en el timing correcto, usada de la forma correcta. Eso sí es poder. Truco 9. La lealtad comprada. Crea dependencia, no gratitud. Este truco revela una comprensión cruel pero precisa de la naturaleza humana. Maquiavelo observó que las personas dependientes son más leales que las personas agradecidas. ¿Por qué? La gratitud es una emoción que disminuye con el tiempo. Alguien puede estar muy agradecido hoy por lo que hiciste, pero dentro de un año esa gratitud se convierte en memoria distante. La dependencia, por otro lado, se renueva constantemente. La técnica es sutil. Vuélvete progresivamente indispensable. No a través de un gran favor, sino a través de pequeños servicios constantes que crean hábito y necesidad. Vemos esto en plataformas digitales. No te quedas agradecido a Google, te vuelves dependiente. Tus emails, documentos, fotos, todo está allí. Cambiar sería más trabajoso que permanecer. Entonces, permaneces. En el ámbito personal, esto funciona siendo la persona que resuelve problemas específicos para otros. No seas solo útil ocasionalmente. Sé la persona que otros buscan automáticamente cuando tienen cierto tipo de necesidad. Pero aquí encontramos una diferencia filosófica profunda con el estoicismo. Marco Aurelio creía en interdependencia saludable, donde las personas se ayudan mutuamente sin crear relaciones de poder desequilibradas. El riesgo del truco maquiavélico es que puede crear relaciones tóxicas donde una persona se convierte en parásito emocional o práctico de la otra. Truco 10. El conflicto controlado divide para conquistar. Este es uno de los principios más antiguos del poder, pero Maquiavelo lo refinó con sofisticación psicológica. La idea no es crear caos destructivo, sino mantener subordinados compitiendo entre sí por tu atención y aprobación. Esto sirve a dos propósitos. Se esfuerzan más para impresionarte y no se unen contra ti. La técnica es dar a diferentes personas proyectos que se solapan parcialmente, crear métricas que los comparan unos con otros, elogiar públicamente a algunos mientras otros observan. No seas demasiado obvio, pero crea un ambiente donde la competencia saludable sucede naturalmente. Vemos esto en empresas donde diferentes departamentos compiten por presupuesto o donde vendedores compiten por leads. La competencia genera resultado y la división impide conspiraciones. Pero hay un riesgo real. División excesiva destruye productividad y moral. Si las personas gastan más energía compitiendo entre sí que enfocándose en el objetivo común, creaste disfunción, no eficiencia. Marco Aurelio pensaba diferente. Creía en unión a través de propósito común mayor. Para los estoicos, verdadero liderazgo inspira colaboración, no manipula competencia. El equilibrio está en crear competencia saludable que eleva performance sin destruir cohesión de equipo. Truco 11. La imprevisibilidad calculada.
Sé predecible en el carácter, impredecible en las acciones. Este es uno de los trucos más sofisticados de Maquiavelo porque requiere equilibrio delicado. La idea es mantener a otros siempre adaptándose a ti, en vez de que tú te adaptes a ellos. Si eres totalmente predecible, otros pueden anticipar y controlar tus reacciones. Si eres totalmente impredecible, nadie confía en ti. La solución: sé consistente en tus valores y carácter esencial, pero varía tus métodos y timing. Las personas saben quién eres, pero nunca saben exactamente qué vas a hacer. Steve Jobs era maestro en esto. Todos sabían que era perfeccionista y visionario, carácter predecible, pero nadie sabía cuándo cancelaría un proyecto, cambiaría estrategia o haría anuncios sorprendentes, acciones impredecibles. La técnica práctica es variar tus patrones regularmente. Si siempre respondes emails inmediatamente, ocasionalmente demórate. Si siempre programas reuniones para la mañana, a veces prográmalas para la tarde. Pequeñas variaciones que mantienen a otros ligeramente incómodos y atentos. Pero cuidado con el equilibrio. Demasiada imprevisibilidad genera ansiedad y desconfianza. Poca imprevisibilidad genera aburrimiento y falta de respeto. El objetivo es mantener a otros interesados y vigilantes, no ansiosos y traumatizados. Truco 12. La narrativa dominante. Quien cuenta la historia controla la verdad. Maquiavelo entendía que la percepción es más poderosa que la realidad. No importa solo lo que pasa, sino cómo los eventos son interpretados y recordados. El truco está en siempre ser el primero en enmarcar eventos, dar contexto, perspectiva, interpretación. Cuando algo pasa, quieres ser la voz que explica lo que eso significa. En la era de las redes sociales, esto se volvió aún más crucial. Las narrativas se extienden en minutos y se vuelven verdad en la mente de las personas. Quien cuenta la historia primero, cuenta la historia que queda. Las técnicas incluyen: anticipa eventos y prepara narrativas. Cuando suceden crisis, sé rápido en dar tu versión. Usa lenguaje emocional que resuena con tu audiencia. Encuentra símbolos y metáforas que hacen tu versión memorable. Los políticos son maestros en esto. No solo responden a eventos, interpretan eventos de forma que beneficie sus posiciones. Un mismo hecho económico puede ser recuperación prometedora o crisis inminente, dependiendo de quién cuenta. Pero hay responsabilidad ética aquí. Hay diferencia entre moldear narrativa y mentir descaradamente. Marco Aurelio creía que la verdad eventualmente prevalece, entonces es mejor moldear narrativas honestas que crear ficciones insostenibles. El poder de la narrativa debe usarse para iluminar, no oscurecer la realidad. Truco 13. La fuerza invisible. El mejor poder es aquel que no se ve. Este tal vez sea el truco más elegante de Maquiavelo. Poder obvio genera resistencia. Poder invisible genera compliance natural. La idea es influenciar sin que las personas perciban que están siendo influenciadas. Hacen lo que quieres pensando que fue idea suya. Las técnicas son sutiles. Haz sugerencias a través de preguntas. ¿Ya pensaste en...? Cambia ambientes de forma que ciertas elecciones se vuelvan más naturales. Crea incentivos que direccionan comportamientos sin parecer manipulación. Usa influencia social. Personas como tú, generalmente. Vemos esto en arquitectura y diseño. Las escaleras se colocan en posiciones que naturalmente direccionan flujo de personas. Las cafeterías organizan comida de forma que opciones saludables sean más visibles. Las aplicaciones se diseñan para que ciertas acciones sean más fáciles que otras. En el ámbito personal, esto significa ser la persona que tiene sentido consultar sobre ciertas decisiones. No ordenas,
te conviertes en la referencia natural para ciertos tipos de elección. Pero aquí está la diferencia crucial con el estoicismo. Marco Aurelio creía en influencia a través del ejemplo y virtud genuina, no a través de manipulación psicológica. La pregunta ética es: ¿cuándo la influencia invisible es liderazgo sabio y cuándo es manipulación predatoria? Truco 14. La renovación constante. Reinvéntate antes de que te destruyan. Maquiavelo observó que el poder no es estático. Necesita ser constantemente renovado y adaptado. Lo que funciona hoy puede ser tu ruina mañana. La idea es anticipar cambios y adaptarse antes de que seas forzado a hacerlo. Renovación proactiva es mucho más poderosa que renovación reactiva. Esto significa constantemente cuestionar tus propios métodos, estar atento a señales de que tus trucos se están volviendo obvios o ineficaces, experimentar nuevos enfoques antes de que los antiguos fallen. En la carrera, significa desarrollar nuevas habilidades antes de que las actuales se vuelvan obsoletas. En relaciones, significa evitar caer en patrones que generan aburrimiento o resentimiento. En negocios, significa innovar antes de que competidores lo hagan. Las señales de que es hora de renovar incluyen personas anticipando tus reacciones, tus métodos no generando los mismos resultados, feedback comenzando a ser menos positivo, tú mismo sintiéndote aburrido con tus propias estrategias. Para los estoicos, esto resuena con el concepto de impermanencia. Heráclito decía que nada es permanente excepto el cambio. La diferencia es que los estoicos aceptan cambio como ley natural. Maquiavelo ve cambio como oportunidad estratégica. La combinación es poderosa, acepta que el cambio es inevitable, estoico, y usa esto como ventaja competitiva, maquiavélico. Truco 15. El truco supremo, la virtud. El verdadero poder viene de la excelencia personal. Llegamos al concepto más importante y mal comprendido de Maquiavelo, la virtud. Esta no es la virtud moral tradicional, sino una combinación de competencia, adaptabilidad y timing perfecto. Virtud maquiavélica es la capacidad de leer situaciones con precisión, adaptarse rápidamente a cambios y ejecutar acciones en el momento exacto con habilidad máxima. Es expertise elevada al nivel de arte. Mientras virtud estoica es sobre integridad moral constante, virtud maquiavélica es sobre excelencia práctica adaptable. Una es sobre ser consistente, la otra es sobre hacer eficazmente. Pero aquí está la síntesis poderosa. El líder verdaderamente excepcional combina ambas. Tiene competencia técnica suprema, virtud, aplicada con integridad moral, virtud. Es eficaz y ético. Steve Jobs tenía virtud, entendía tecnología, diseño, psicología del consumidor y sabía ejecutar en el timing perfecto. Marco Aurelio tenía virtud, gobernaba con sabiduría, justicia y compasión genuina. El líder completo del siglo XXI necesita ambas. Vivimos en un mundo demasiado complejo para sobrevivir solo con buenas intenciones, pero demasiado conectado para prosperar solo con manipulación. La virtud suprema es usar competencia estratégica para propósitos que elevan a otros, no solo para dominar. Conclusión: 15 trucos, 5 siglos. Una lección eterna. El poder no es sobre fuerza bruta, sino sobre entender profundamente la naturaleza humana. Maquiavelo nos mostró cómo el poder realmente funciona. No como nos gustaría que funcionara, sino cómo opera en la realidad cruda y compleja de las relaciones humanas. Sus insights permanecen válidos porque la naturaleza humana no ha cambiado fundamentalmente. Pero aquí está la paradoja fascinante. Conocer estos trucos no significa que debes usarlos sin reflexión ética. El propio Maquiavelo sabía esto. Escribió:
El Príncipe, no como manual para tiranos, sino como guía realista para líderes que enfrentan situaciones imposibles. Los estoicos nos ofrecen el contrapunto necesario. Nos recuerdan que eficacia sin sabiduría es peligrosa y que poder sin virtud corroe el alma de quien lo ejerce. La síntesis es esta: sé estratégico como Maquiavelo, pero virtuoso como Marco Aurelio. Entiende cómo funciona el poder, pero usa ese entendimiento para construir, no para destruir. Sé competente suficiente para proteger lo que es importante, pero íntegro suficiente para merecer esa protección. Los 15 trucos que exploramos hoy son herramientas. Como cualquier herramienta, pueden construir catedrales o destruir civilizaciones. La elección es tuya. Puedes usar la máscara doble para proteger tu familia mientras negocias con personas peligrosas. Puedes usar miedo calculado para mantener estándares altos que benefician a todos. Puedes usar generosidad estratégica para redistribuir recursos de forma más eficaz. O puedes usar estos mismos trucos para manipular, explotar y dominar a otros para beneficio puramente personal. La diferencia no está en los trucos en sí, sino en la intención con que son aplicados y en el carácter de quien los aplica. Maquiavelo nos enseñó cómo funciona el poder. Los estoicos nos enseñaron cómo el poder debería ser usado. Ahora tienes ambos conocimientos. La pregunta final no es si vas a usar estos trucos. Si vives en el mundo real, ya estás usando algunos de ellos intuitivamente. La pregunta es: ¿los vas a usar para convertirte en una fuerza de construcción o destrucción en el mundo? Elige sabiamente. El poder que conquistes será juzgado por el legado que dejes. ¿Cuál de estos trucos ya has visto siendo usado a tu alrededor? ¿Cómo podemos ser estratégicamente inteligentes sin perder nuestra humanidad? Deja tu reflexión en los comentarios, porque entender el poder es responsabilidad de todos nosotros. Cruda y compleja de las relaciones humanas. Sus insights permanecen válidos porque la naturaleza humana no ha cambiado fundamentalmente. Pero aquí está la paradoja fascinante. Conocer estos trucos no significa que debes usarlos sin reflexión ética. El propio Maquiavelo sabía esto. Escribió El Príncipe no como manual para tiranos, sino como guía realista para líderes que enfrentan situaciones imposibles. Los estoicos nos ofrecen el contrapunto necesario. Nos recuerdan que eficacia sin sabiduría es peligrosa y que poder sin virtud corroe el alma de quien lo ejerce. La síntesis es esta: sé estratégico como Maquiavelo, pero virtuoso como Marco Aurelio. Entiende cómo funciona el poder, pero usa ese entendimiento para construir, no para destruir. Sé competente suficiente para proteger lo que es importante, pero íntegro suficiente para merecer esa protección. Los 15 trucos que exploramos hoy son herramientas. Como cualquier herramienta, pueden construir catedrales o destruir civilizaciones. La elección es tuya. Puedes usar la máscara doble para proteger tu familia mientras negocias con personas peligrosas. Puedes usar miedo calculado para mantener estándares altos que benefician a todos. Puedes usar generosidad estratégica para redistribuir recursos de forma más eficaz. O puedes usar estos mismos trucos para manipular, explotar y dominar a otros para beneficio puramente personal. La diferencia no está en los trucos en sí, sino en la intención con que son aplicados y en el carácter de quien los aplica. Maquiavelo nos enseñó cómo funciona el poder. Los estoicos nos enseñaron cómo el poder debería ser usado. Ahora tienes ambos conocimientos. La pregunta final no es si vas a usar estos trucos. Si vives en el mundo real, ya estás usando algunos de ellos intuitivamente. La pregunta es: ¿los vas a usar para convertirte en una fuerza de construcción o destrucción en el mundo?
Elige sabiamente. El poder que conquistes será juzgado por el legado que dejes. ¿Cuál de estos trucos ya has visto siendo usado a tu alrededor? ¿Cómo podemos ser estratégicamente inteligentes sin perder nuestra humanidad? Deja tu reflexión en los comentarios, porque entender el poder es responsabilidad de todos nosotros.